a cómo se gasta el tiempo, es permanente. Entonces debo tener múltiples pruebas de que efectivamente estuve con ustedes. Ese es el motivo El por el cual control no termina nunca. el control panóptico. Bueno, bien, me gustaría, después de esa pequeña infidencia, decir que soy profundamente controlada en mi tiempo, en mi autonomía. Agradecer profundamente a Rosana por la generosidad de haberme invitado a participar de este encuentro. Los primeros segundos que estuve aquí en la sesión ya me sentí profundamente contenta, feliz de estar haciendo parte. Cómo es importante hacer parte. Preparé, bueno, me gustó también que ustedes comentaron las imágenes que habían incorporado tanto en el Moodle cuanto en la presentación que Rosana estaba haciéndonos. La presentación que preparé también tiene unas imágenes que buscan dialogar, a pesar de quedarse cortas las imágenes, por la complejidad de lo plural sobre lo que intento reflexionar. Bueno, creo que era necesario traer algunas imágenes de la pluralidad racializada, de la que ya Rosana ha hecho varias referencias en su intervención. Yo preparé un trayecto itinerario para 20 minutos. Creo que Rosana me había dicho 15. Generalmente queremos más tiempo para hablar, ¿cierto? Más tiempo para ejercer nuestro derecho a voz. Sin embargo, creo que puedo haber extrapolado ese tiempo. Entonces, siéntanse en la plena libertad de decirme cuando ese tiempo fuera superado. Por favor, voy a colocar aquí mi cronómetro. De todas maneras, por favor, avísenme. Voy a hablar un poco más del título a medida que voy haciendo mi presentación. Entonces, preparé un trayecto itinerario que ustedes están viendo en esta filmina, pensado para 3 minutos. Para 20 minutos, pero en tres momentos. Al bautizar, no con la expresión, no con el término agenda de trabajo, sino con la idea de trayecto itinerario, busco enfatizar en primer lugar el sentido de desplazamiento y de viaje que los encuentros intelectuales, las actividades de clase, principalmente en estudios de posgrado, nos proporcionan. Efectivamente, al escuchar sus intervenciones, al escuchar la presentación de Roxana, me trasladé a Argentina. Pude vivenciar en el tiempo-espacio las luchas de esos feminismos múltiples. Adicionalmente, dado el contexto de aislamiento social y de desplazamiento geográfico impedido ya por poco más de un año, la expresión trayecto itinerario revela también mi nostalgia por la sociabilidad sacrificada en el tiempo espacio pandémico que estamos vivenciando. Esa nostalgia, les confieso, hizo que mis ojos estuvieran llenos de lágrimas cuando Rosana me envía su abrazo y lamenta no podernos encontrar personalmente este año. Yo también siento profundamente que ese encuentro no pueda ocurrir. Por fortuna tenemos este otro encuentro que nos permite, como dicen aquí, matar saudades. El trayecto itinerario que les propongo se compone de estos 3 momentos. Primero, hablar sobre la investigación de origen,
origen de los datos de los cuales voy a referirme, el origen de esta investigación, y es ahí en esos orígenes que surge la pregunta problema que conduce a la investigación, de la cual vamos a tratar inmediatamente. En el segundo momento voy a tratar sobre estos tres conceptos que han servido de guía, de ruta para la reflexión que la investigación nos está permitiendo. Y finalmente, que es el último momento, el tercer momento de los hallazgos y del análisis preliminar, es el momento en el que me gustaría detenerme o gastar un poco más de tiempo. En el primer momento, que es la primera que ustedes ven, a lo que quiero referirme es cómo surge la investigación titulada Autoría de mujeres en el pensamiento social y político latinoamericano, legitimidad, intertextualidad e interdiscursividad, la cual inició en julio del 2020, ya en contexto de pandemia, y pretendo concluirla en junio de 2022. Disculpa, Elizabeth, discúlpame, ¿puedes aumentar un poco o acercarte al micrófono porque se escucha muy bajo? Vamos a aumentar un poco. Que te interrumpa, pero... Sabes que generalmente dicen que hablo muy alto. Entonces puede ser que hayas bajado tu audio. Que haya. Solo vamos a ver, ¿me escuchan mejor ahí? Yo creo que se ha mejorado, para mí sí, no sé para el resto. ¿Qué dicen? ¿Sí? Espero que sí. De todas maneras voy a intentar también subirle al volumen aquí de mi voz. Mis vecinos deben estar protestando que todo el tiempo es una clase, cada día es una clase. A propósito, vivo en un edificio de militares jubilados, entonces felices con los temas que discuto. Feliz es la ironía, ¿no? Bueno. Bien, entonces esta investigación tiene como amparo el debate más amplio sobre violencias, dentro de las violencias contra las mujeres, la violencia e injusticia epistémica, el concepto que tomó prestado de la periodista guatemalteca Francisca Gómez Grijalva en un trabajo publicado en 2019, y de sexismo científico-intelectual, una categoría que tomó también de préstamo de la socióloga brasileña Lourdes Bandeira en una publicación del 2019. Aquí quiero decir que cuando priorizo estas mujeres para con ellas dialogar, con ellas caminar, no estoy atribuyéndoles a ellas el pionerismo en el uso de estas categorías. Lo que hago es priorizar a las mujeres para dialogar. Esto va a tal vez tener mejor explicación a medida que vaya contándoles el percurso de esta investigación. Y aquí, a modo anecdótico, pero politizando las anécdotas, quiero contarles que el origen de mi interés intelectual por la despatriarcalización de la vida social, y ahí nuevamente haciendo uso de esta categoría que surge en el contexto boliviano, que ya nos ha dicho Rosana, atribuido a María Galindo, pero también en algunos encuentros con la socióloga boliviana Silvia Rivera. Entonces, este interés por despatriarcalizar la vida social se ha tornado prioritaria en mi agenda de investigación a partir del año 2016. ¿Qué ocurrió en ese año? En la sede principal de la Universidad de Brasilia, que es donde hice mis estudios de maestría y doctorado, y actualmente laboro como profesora, ocurrió el feminicidio de la universitaria Loise Ribeiro. Ella
había nacido en el 86, entonces en el año que murió, que fue asesinada, tenía 20 años. Ella era una estudiante de biología. Fue asfixiada por su exnovio en el laboratorio de biología de esta universidad. A modo de vivenciar el duelo colectivo bajo la consigna de luto y enluta, porque en portugués luta significa lucha, en las clases del curso Metodología de las Ciencias Sociales, que es un curso obligatorio para estudiantes de pregrado de la Universidad de Brasilia, dediqué en la primera semana del duelo, dediqué mis clases a talleres de luto. No discutimos los textos, nos permitimos expresar nuestros sentimientos ante la tragedia ocurrida en nuestro campus. Hubo muchos relatos conmovedores de mujeres y varones del estudiantado en general. De todos esos relatos me marcó profundamente aquellos asociados a la violencia epistémica, entendida de una parte como la invisibilidad de la autoridad de las mujeres en la bibliografía obligatoria de los diferentes cursos, y de otro lado también el silenciamiento de la voz de las mujeres en las aulas, en los salones de clase. Ese relato, esas denuncias de las cuales escuché en estos talleres, continuaron incomodándome, generándome ejercicios de autocrítica. En medio de ellos me vi revisando la composición por género de la bibliografía de los diferentes cursos, de las diferentes asignaturas que hasta el momento yo había orientado como profesora titular. El resultado fue que vergonzosamente observé que mis cursos reproducían la inequidad que las y los estudiantes habían colocado en mis clases. Sobre esa inequidad, la bibliografía habla poco. La inequidad en la priorización de la bibliografía que estudiamos, la inequidad de género. Encontré un texto de Jeff Colgan, un estadounidense, un texto publicado en 2017. Él se había preocupado en analizar la proporción de la bibliografía en cursos, principalmente de Relaciones Internacionales y Ciencia Política, en varias universidades en los Estados Unidos. Como resultado, reveló que en esos cursos la autoría masculina representa 79.1% en los cursos orientados, ministrados por docentes varones, y 71.5% en los de las profesoras. Esa diferencia porcentual significa, vean, a la diferencia que me refiero es que en cuanto los profesores hombres, el porcentaje es de 79%, y de las profesoras mujeres es de 71%. Esa diferencia significa que ellas incluyen habitualmente 5 textos a más de autoría de mujeres. En ese contexto de las anécdotas de la bibliografía, de revisar críticamente los silenciamientos en el trabajo intelectual, surge mi primer proyecto de investigación en este campo, un proyecto que concluí en el 2018 y que me permitió conocer a Rosana en el evento de LECNES. En esa investigación me dediqué a estudiar la bibliografía obligatoria de los cursos de pregrado sobre metodología de las ciencias sociales. Los resultados de esa investigación los voy a trabajar aquí, pero tenemos un artículo publicado en la revista Milkayak que es editada
nuestra editora es Rosana. Lo que busqué hasta este momento entonces es hacer un breve relato sobre el origen de la investigación de la cual voy a apuntarles un poco aquí. Recordando que es una investigación en curso, por eso preparé tanto las filminas como este documento escrito, porque temo perderme. Hay muchas cosas que tengo en la cabeza. Bien, la pregunta que tomé como pregunta-problema para ese proyecto tomó como presupuesto la hegemonía de la autoría masculina en la bibliografía, de los currículos, de los planes de enseñanza universitaria, en detrimento de otras autorías. Esa hegemonía de la autoría de los varones representa un desdoble del androcentrismo científico. Me pregunto entonces si ese predominio de la autoría de los varones, aun cuando intelectuales de diferentes disciplinas han demostrado que las contribuciones de las mujeres a la ciencia son históricamente significativas, aun cuando recientemente las alicuotas de la producción de autoría de las mujeres es superior a la masculina. Porque es importante decir que en la actualidad el número de publicaciones de autoría de mujeres es superior a la autoría de los varones. Porque hasta recientemente el argumento es que no producimos, que las mujeres, que los contenidos nuestros son minoría. Los datos ya revelan que desde el 2015 la producción en revistas indexadas de las mujeres es superior en número. Vamos entonces para los conceptos. Androcentrismo científico es el primero. Cuando interrogaban ustedes sobre la definición de feminismos populares, es justamente la dificultad que tengo para esos tres conceptos que me guían, pero lo que he intentado hacer aquí es conjugar, que es un poco el ejercicio que ustedes están haciendo en el chat, conjugar elementos que ayuden a explicar mejor el objeto de reflexión que ustedes están proponiendo. Eso es más o menos lo que he hecho yo con estos tres conceptos y aquí les presento una síntesis. Por androcentrismo científico entiendo un conjunto de prácticas de marginación de la autoría de mujeres, marginación de los diferentes mecanismos de divulgación científica. Diálogo con Teresa Citelli, socióloga brasileña, y la médico cirujana Consuelo Miqueo, que en compañía con otras publicó en 2013 un trabajo que va desagregando las prácticas, esas prácticas androcéntricas. Primero, entonces, como lo colocaban anteriormente ustedes, en relación a la paridad de género. No hay paridad de género en la composición de la bibliografía obligatoria de nuestros cursos. A esto le llaman estas autoras como limitada representación de la autoría de las mujeres. La exclusión y la invisibilidad también de esa autoría de la producción de conocimiento hegemónico. Tanto esa exclusión, esa invisibilidad y la limitada representación, dicen ellas, estas autoras, se configura en segregación de género. De otro lado, Dolores Sánchez, brasileña, doctora en servicio social. Aquí un paréntesis para decir que estoy dialogando con mujeres de diferentes disciplinas del saber, no apenas de las ciencias sociales, y eso tiene un objetivo. Más adelante podré hablar un poco más de ello. Para Dolores Sánchez, entonces,
el no citar las producciones científicas de las mujeres es androcentrismo que se utiliza de travestirse de cientificidad. Dichas prácticas androcéntricas contribuyen a la constitución del canon que se enseña. Ese canon se compone de teorías, conceptos, categorías y métodos que son preferentemente autoría de varones blancos. Varones blancos situados ¿dónde? En Europa Occidental y en Estados Unidos. Pero sí, en América Latina, la preocupación intelectual por la colonialidad del saber no es reciente. Podríamos suponer que la bibliografía de un curso sobre el pensamiento latinoamericano tendería a subvertir la hegemonía de la autoría de los varones. ¿Será que esto ocurre? Me pregunto en esta investigación. Es necesario entonces, ya que me dedicaré a estudiar un curso, la bibliografía de un curso sobre pensamiento latinoamericano, intentar tener una aproximación a la definición. ¿Qué es pensamiento latinoamericano? ¿Cómo lo hago? Dialogo con 4 varones. No porque aquí me haya olvidado de esa práctica política, ético-política de priorizar la autoridad de las mujeres, sino porque hasta el momento no he encontrado mujeres definiendo el pensamiento latinoamericano. Entonces, por eso dialogo con estos 4 señores. Primero con Octavio Yanni, que me parece que en una publicación del año 2000, este sociólogo brasileño amplía un poco el debate, incluyendo en el pensamiento latinoamericano esa pluralidad de creaciones de la cual también nos hablaba al inicio Rosana. Entonces incluye Octavio Yanni no solo creaciones científicas, sociológicas, que incluye el arte, y dentro del arte la literatura, la poesía, la pintura, la fotografía, la música, la producción de la dramaturgia, el cine, la producción amplia audiovisual. Y también, claro, la producción, el pensamiento filosófico. El pensamiento filosófico es muy importante al interior del pensamiento latinoamericano, porque esa rama es heredera de la concepción teórica y profesionalizante que fue liderada por el filósofo mexicano Leopoldo Sea entre las décadas de 1950 a 1990. Sea, en una publicación de 1976, enfatizaba como la definición de pensamiento latinoamericano la originalidad y la independencia de ese pensar, destacando en ella la ideología de unidad latinoamericana, una categoría promovida por Simón Bolívar el Libertador. De otra parte, desde la creación de la sociología, el economista y sociólogo brasileño Rui Mauro Marini, en un texto publicado en 1994, delimita el surgimiento del pensamiento latinoamericano en el periodo de la fundación de las naciones de nuestro continente. Y atribuye a ese pensamiento la centralidad de la preocupación intelectual por desvendar la influencia colonial en las economías exportadoras y de enclave. Ese énfasis, el sociológico de Mauro Marini y el filosófico de Sea, van a ganar mayor amplitud en una definición reciente de Eduardo Deves Valdés, filósofo chileno, en una publicación del año 2000, cuando él va a argumentar que hasta la mitad del siglo XX
El pensamiento latinoamericano se materializa como una red, una amplia red de intelectuales en la cual circula de manera espontánea temas, problemas y conceptos. Como ya lo dije, vean entonces que son 4 varones definiendo pensamiento latinoamericano. Y estoy haciendo énfasis justamente porque ese asunto no alcancé a desarrollarlo aquí en mi relato resumido. Para hablar de autoría de mujeres, traigo a 2 autoras, a la historiadora brasileña Ana Wench, ya que ella destaca las diversas visiones del mundo y la pluralidad de profesiones a partir de las cuales las mujeres aportan a ese pensamiento. Y de otro lado, la brasileña, doctora en letras, Thaisa Rossini, va a decir que esa autoría contribuye mediante formas de análisis y una comprensión polifónica a tensionar los paradigmas tradicionales que se han atribuido el poder de definir, de establecer cuál es el lugar de las mujeres. Bueno, pasando entonces a los hallazgos. Recuerden que me preguntaba cómo está la composición de esa bibliografía utilizada en el curso de pensamiento latinoamericano. Me dediqué a analizar 9 versiones de ese curso que fueron ministradas entre el año 2015 y el año 2019. Curiosamente, esas 9 versiones, que fueron las únicas, no hubo otras versiones, estudié la totalidad, tuvieron como profesor titular a 2 docentes varones. Esas 9 versiones utilizaron un total de 81 referencias bibliográficas. De ese total, solo 8 son de autoría de mujeres. Pensando aquí que entre esas 8, uno de esos textos, una de las referencias, es en coautoría entre una mujer y un hombre, pero la mujer es la primera autora. Bueno, ¿qué vemos aquí? Entonces, primero las ocho autoras. Y rápidamente en esa tabla, en ese cuadro resumen, uno podría hacer algunas inferencias rápidas. La primera es que si vemos en el género situado, el género situado sería el género académico. Aquí no estamos hablando de una película, no estamos hablando de una fotografía, de una poesía, no. Estamos hablando netamente de géneros académicos. Entonces vamos a encontrar capítulos de libro, artículos, capítulo de tesis, una reseña y un manuscrito. Entonces, de esta manera diríamos que está por fuera esa amplitud de géneros que Yanni estaba proponiéndonos para en esa definición de pensamiento latinoamericano. Lo mismo ocurre en las referencias de autoría masculina. Otra cuestión importante aquí, para otro hallazgo que quiero mostrarles adelante, es que si nos atenemos a la columna del año de la publicación, vean que estos materiales han sido publicados en la primera y segunda décadas del siglo actual, como si antes no hubiera mujeres pensando y hubieran publicado su pensamiento. Bien, vamos, no voy a detenerme en ellas porque apenas quiero provocarlas con estos datos en análisis preliminar. Si nos vamos a cuestionar un poco por las prácticas encubiertas, ¿qué hacemos cuando priorizamos la bibliografía?
¿no? Entonces es un poco cuestionar nuestras prácticas, las prácticas intelectuales. Entonces, si no hay mujeres, en la revisión que he hecho bibliográfica, no hay mujeres definiendo el pensamiento, lo que sería el pensamiento latinoamericano, voy a ver entre estas 8 que aparecen aquí, si hay algunas de ellas que definan pensamiento. Entonces encuentro que a juzgar por los títulos, después hay un análisis que hago más de la obra completa, pero no lo traje por la tarde de hoy porque ya me pasé del tiempo. Miren aquí que estoy intentando correr. Estas mujeres, estas 2 mujeres, Simone Rodríguez y Agustina Garino, no definen. Ellas presentan, revisan y reseñan el pensamiento latinoamericano, lo que me lleva a argumentar que ellas tienen una misión de coadyuvantes de los autores principales, que son los hombres. No voy a detenerme sobre las otras clasificaciones que estoy haciendo porque el tiempo pasó muy rápido. Lo que sí quiero decirles es que hice la pregunta: esos 4 hombres que definen el pensamiento, lo que sería el pensamiento latinoamericano, en su bibliografía, ¿hay paridad de género? El mejor librado es el chileno, el filósofo chileno Eduardo Debes Valdés. A los otros les fue pésimo. Pero Eduardo Debes Valdés, no que sea... no que esté por fuera de la influencia del androcentrismo, pero él hace un ejercicio interesantísimo, y es que en la publicación, en el libro que publica en el año 2000, él incluye un capítulo dedicado a las mujeres que produjeron, mujeres latinoamericanas que produjeron pensamiento y que publicaron. Y él nos trae a 9 mujeres. Nos trae a 9 mujeres. Él comete pecados capitales también, como por ejemplo clasificar y simplificar el pensamiento de estas mujeres, ¿no? Pero aquí quiero alertar rápidamente sobre algunas cuestiones. Hay una otra mujer contemporánea nuestra que ella va a decir que el pensamiento latinoamericano, si el pensamiento latinoamericano es una red, ¿no?, como nos dice Debes Valdés, ella va a utilizar la analogía de un circuito, y ella dice que hay un circuito hegemónico. Que esa hegemonía que yo colocaba anteriormente a la luz de trabajos de otros intelectuales, que está marcada por Estados Unidos y por Europa, a nivel global, a nivel planetario, ya va a decir que esa hegemonía también se reproduce aquí en nuestro continente. Y ella va a decir que ese circuito, ella es Fernanda Weigel, ella es una socióloga argentina, ella va a decir que el circuito latinoamericano se da con foco en Brasil, Argentina, Chile y México. Entonces este cuadro nos permite ver que esas mujeres están por fuera. Hay mujeres de ese circuito hegemónico, pero hay mujeres que están por fuera de él. Entonces nos amplía, nos ayuda a ampliar el horizonte de con quién podemos conversar, con otras mujeres del pasado con las que podemos ampararnos conceptualmente. Yo me quedo aquí. Bueno, no era mi intención aquí hablar detenidamente de la complejidad de las obras de cada una de estas 9 mujeres. Esas obras exigen un trabajo cuidadoso para evitar simplificar sus obras, para evitar más específicamente el presentismo a la hora de aproximarnos a sus contribuciones. Lo que sí quiero hacer es invitarlas, extender una invitación seductora para que incluyan estas pensadoras en su agenda de
lectura, para intentar fortalecer esa seducción que intento colocar aquí. Me voy a arriesgar a tejer dos consideraciones ya para concluir. La primera, que ya exploré rápidamente, es decir, es alertar para la necesidad de que no solamente deberíamos evaluar la paridad en la composición de la bibliografía, la paridad de género. Requerimos también cuestionar la geopolítica continental, del origen de a quienes leemos internamente en el continente. ¿Cuál es el origen? ¿De qué países vienen? ¿A qué realidades nos estamos aproximando y cuáles otras estamos ocultando? Pienso que para un debate sobre feminismos en plural, la importancia de abrir nuestra mirada es fundamental. Lo que quiero decir es que mayoritariamente leemos y citamos autores de los países hegemónicos, del eje estadounidense o europeo, y continentalmente del circuito Brasil, Argentina, Chile y México. La autoría de los países andinos, de América Central, que no sea México, del Caribe, los países francófonos, generalmente es desconocida por nosotras. Segunda consideración. Recuerden que fueron dos para concluir. Estas 9 mujeres, estas 9 pensadoras, lidiaron de maneras diferentes con los poderosos mecanismos de control a la intelectualidad. Pienso que revisar su obra puede brindarnos un precioso aprendizaje para nutrir nuestras agendas de emancipación de género en el siglo XXI. Igualmente, al observar la centralidad que tuvieron sujetos vulnerables, precarizados en sus preocupaciones intelectuales, infiero que ellas, las 9, compartían lo que hoy conocemos como ética del cuidado. Es claro, cada una con énfasis diferenciadas. Si el tiempo pandémico que vivenciamos nos obligó a tensionar las prioridades de nuestras agendas intelectuales, por ejemplo, cuando evidenció en el debate público, principalmente durante el primer semestre del año pasado, las exigencias de tiempo, costo y cualificación requeridas para la reproducción de los cuidados en el ámbito doméstico, veo que estas 9 mujeres pueden ofrecernos subsidios conceptuales para comprender históricamente, o mejor, comprender la historicidad de los fenómenos que la pandemia ha recrudecido. Muchas gracias. Y perdones por haber extrapolado el tiempo. No, Elizabeth, muchísimas gracias. Bueno, aquí un aplauso de cierre entre todas. Muchas gracias por traernos y compartirnos este trabajo y esta investigación, porque la verdad tiene que ver con un trabajo llevado adelante sobre la propia práctica, ¿no?, académica en tu propia universidad y producto de una situación, ¿no?, bastante dolorosa, ¿no?, y que te lleve a revisar justamente cómo las violencias epistémicas de alguna manera producen y reproducen estas violencias no patriarcales en todos los ámbitos. Yo creo que nada, has dejado un montón de elementos como para retomar desde los feminismos populares. Para mí, sinceramente, al escucharte encontraba como elementos de adhesión, ¿no?, respecto del feminismo latinoamericano, de esa palabra
tan poderosa que en los años 70 ¿no? Empezaran desde toda esta filosofía de las ideas, de la historia de las ideas latinoamericanas, a discutir, a debatir, ¿no? El Leopoldo Sea, Salazar Bondi y todo ello, existe algo así como filosofía latinoamericana, y pensar también, existe algo así como un feminismo latinoamericano. Y en este sentido lo popular lo asociaba a esto, ¿no? Al pensamiento, al desarrollo de una práctica, un tipo particular de resistencia, una forma de movilización, a una forma de organización que es el movimiento feminista latinoamericano, y su carácter autónomo e institucional, ¿no? Que en algún momento ese fue un debate muy desarrollado y debatido, ¿no? En el ámbito de los encuentros feministas latinoamericanos. Y me quedaba con estas categorías, ¿no? Respecto del feminismo latinoamericano y en su carácter autónomo, la capacidad para ver también, en este sentido autónomo, también para ver más allá del circuito hegemónico, ¿no? Y la construcción de autoría por fuera del ámbito estrictamente académico. Y entonces pensaba también justamente en estas categorías que proponía de la geopolítica de origen, y cómo también desde allí construir conocimiento, porque yo estoy convencida que el conocimiento académico va siempre detrás de las grandes producciones que realizan y llevan adelante en términos teóricos, en términos de praxis, en términos creativos, en términos de arte, creatividad, etcétera, los movimientos sociales. Y entonces, como vamos detrás de ello, creo que de alguna forma ese origen, ¿no? Ese circuito por fuera de la academia puede habilitar como nació también el feminismo, ¿no? El feminismo fue sobre todo desde el pensamiento feminista occidental también, ¿no? Ni siquiera estaba recuperando el nuestro, ¿no? Este feminismo latinoamericano, sino también hasta el feminismo occidental tuvo su origen en la calle, en la resistencia, en el espacio de concienciación, y luego ingresa a la academia, ¿no? Y obviamente cuando ingresa a la academia, digamos, adquiere también un carácter distinto. Eh, y es ahí donde justamente en la calle recibe, ¿no? Sus primeros embates a ese feminismo que se vuelve hegemónico, blanco, occidental, porque no era producto de esa construcción, ¿no? Sino que estaba negando la experiencia de muchas otras que sí estaban en la resistencia en la calle, organizada y demás. Digo, para defender ese feminismo, ese sur en el mundo global, ¿no? Ese sur permanente que lleva una larga historia y que hoy recuperamos a través del pensamiento feminista negro, a través del pensamiento feminista chicano, a través del pensamiento feminista digamos, de lesbiano, etcétera, ¿no? Y pensaba, bueno, en esta necesidad de recuperar la categoría, bueno, como venimos pensando en Abya Yala, ¿no? Como una categoría que nos permite salirnos del espacio denominado por otro, por el otro, ¿no? El otro. Y en ese sentido, pensar, ¿no? Los feminismos populares desde ese lugar. Bueno, simplemente dejar para el intercambio, a mí se me ocurrieron todas esas cosas, nada más mientras vos exponías, haciendo esas pequeñas articulaciones, por lo menos esas, digo, para empezar a dialogar, a intercambiar y a ver qué otras impresiones, porque aquí las compañeras seguramente tienen un mundo y ni me imagino lo que va a haber en el chat, que ya lo vamos a recuperar. Pero bueno, abrimos entonces la ronda de preguntitas, de intercambios, de comentarios.
mimos, como digo también, todo viene bien, de cuidados, porque este último concepto que agregaste, ética del cuidado, también resulta muy interesante. Bueno, es una cosita por ahí a modo de pregunta, me parece muy interesante el tema de la cuestión de las autorías, que por ahí, bueno, justamente hay en todo lo que es el campo intelectual, ¿no? Que por ahí hay mucho saqueo, y en todos los campos, ¿no? Porque también lo hacen con otros conocimientos, no sé, pienso en los de los medicamentos, digamos, esta apropiación de saberes, ¿no? Populares, volviendo, ¿no? A esto, y bueno, me pareció interesante como pregunta, ¿no? ¿De qué manera manejabas por ahí, Elizabeth, este concepto de autoría, y por ahí qué debates surgen, ¿no? Porque ahí también entra, yo creo, un poco entre, bueno, que es curioso, ¿no? Que a veces, bueno, con la Rosy también en términos de propiedad intelectual, nos hemos tenido que, que curtir bastante con el tema de la revista científica, en su momento en Milkayak, pero que es muy loco, ¿no? Que a veces la única manera de proteger en el campo de las ideas es patentar, ¿no? Después se puede como hacer que sea de creación común. Digo, pero bueno, por ahí son algunas trampas también en que nos pone el sistema, y me pregunto, bueno, como es medio amplia la pregunta, pero bueno, todas esas discusiones en torno a la autoría y nada, respetar eso, que bueno, también en el campo de las llaves sucede, ¿no? Que bueno, por ahí es, no sé, ideas que dice una mujer en un grupo de mujeres y que lo patenta, digamos, una intelectual, y lo transforma en un paper, entonces que a la vez permite que esa idea quizás se haga popular, se difunda, pero queda borrada esa mujer o la que lo dijo. Entonces, bueno, como todos estos debates, ¿no? Que atraviesan entre lo individual y lo colectivo, y bueno, lo de poder difundir una idea, pero a la vez cuidar el entorno, ¿no? Y el contexto y las personas, y bueno, un montón de reflexiones sueltas, no sé si se entendió, o Rosy, si vos querés aportar. No, muy bien. No, no para responderte, porque ese es un asunto, sin la pretensión de responderte, apenas, y además articular otra cuestión que Rosana había dicho sobre el ELMIX. Y también una cuestión que yo dije en el chat antes sobre las anécdotas, el poder ético-político de las anécdotas. Las anécdotas son la vida ocurriendo, la vida siendo, ¿no? Y tiene que ver con, como lo estoy trabajando, es a partir del debate sobre extractivismo intelectual. Tú lo dijiste como saqueo. Y cómo surge esto, y lo que quería decir es que Rosana, envié mi resumen, logré enviar el resumen para Elmex, y es justamente una reflexión sobre cómo que habría que hacer toda una revolución, en el mejor sentido que la palabra revolución pueda tener, acerca de cómo producimos conocimiento científico. Que lo que estás diciendo de ir a un evento con mujeres, si me permiten, en ámbitos populares, y que eso que fue dicho tome cuerpo en un paper, hace parte del extractivismo, de cómo hacemos, cómo producimos conocimiento. Digamos que está en la base de la epistemología occidental. Entonces el debate tiene que ser en las prácticas, en resignificar lo que hacemos, ¿no? Entonces, pero miren que este ejercicio, yo hablo mucho de las anécdotas en mis publicaciones, las traigo para decir que es un punto de partida, un poco en el movimiento de reconocer que las ideas no me surgieron en una epifanía. Generalmente
mis ideas me surgen de provocaciones, de críticas, de momentos en que he tenido que sudarla porque soy profundamente interpelada por las otras, ¿no? Entonces es en un evento con pueblos indígenas, porque mi investigación de maestría y de doctorado fue con pueblos indígenas, pero es un evento posteriormente con indígenas en la Universidad de Brasilia, que una antropóloga indígena se refiriendo a otros trabajos que habíamos presentado en esa sesión de discusión, dice: ¿por qué ustedes, mujeres blancas, no dejan de investigar? ¿No? Si se investigan, es que ustedes no creen que lo que ustedes hacen merece reflexión intelectual. Y eso me, Braulina Banigua es el nombre de ella. Y eso me fui para la casa con, quiero decir, me vine para la casa con esa incomodidad y con esa cosa, con esto de que cómo lidio con eso en mis prácticas. Y bueno, la manera es decir, renuncio al extractivismo. ¿Y cómo? Si la vida intelectual es mi ganapán, si la manera que yo tengo de generar vida, mis recursos para mi vida es la práctica intelectual, entonces ¿cómo renuncio a una cuestión que es constitutiva? Entonces empezamos a suavizar, ¿no? y a tener un ejercicio crítico sobre lo que vamos haciendo. Entonces una de las cuestiones es que me renuncié a hacer entrevista como herramienta de investigación. Y todas las personas que vienen sobre mi orientación, quiero hacer entrevistas. ¿Qué tal si inventamos otras formas? Vamos a renunciar a la entrevista, vamos a renunciar al formulario, que son las técnicas más extractivistas, profundamente extractivistas. Voy, recojo, traigo, me apropio y publico. Entonces, tal vez esto les genere incómodos a ustedes, pero yo simplemente estoy compartiendo mi propia vivencia, mi propia experiencia. Entonces, no he solucionado. Estoy en el camino y estoy compartiendo con ustedes cómo lo hago. Eso, Victoria. Y solamente una cosita adicional, Rosana, cuando dijiste de Abya Yala, que una cosa que yo no dije en la presentación es que pensamiento latinoamericano. Entonces, Latinoamérica es la palabra, ¿no? Y bueno, entonces en torno a eso vengo haciendo algunas reflexiones también, que si bien Latinoamérica nos fue dado, ¿no? Y bueno, tiene sus herencias, hay todo un movimiento continental de resignificar, ¿no? y Latinoamérica como lugar de enunciación. Entonces, bueno, en fin, ahí hay todo un universo que se nos abre para pensar. Y me encanta muchísimo lo que decís, y te agradezco también porque de alguna manera en consonancia con esto que venís reflexionando, nosotros hemos recientemente sacado un libro donde hay un capítulo especialmente sobre las prácticas metodológicas extractivistas que solemos utilizar y cómo ponemos el acento en esta cuestión de la autoría y de qué manera, cuáles serían las estrategias más adecuadas para que esa otra que participa de manera colaborativa en el trabajo y en la construcción de conocimiento sea partícipe también de esa autoría, ¿no? Rompiendo con las lógicas, porque también de alguna forma vos hablabas de este circuito, ¿no? Y este circuito de producción de conocimiento marginal, en las cuales muchas nos encontramos, que no es el circuito mainstream, ¿no? Que no es el circuito dominante, hegemónico, de producción científica, este otro, cómo poder, digamos, reconstruir un modo de hacer un nuevo hábitus, ¿no? de investigación que comprometa
a nuestras interlocutoras en la producción de conocimiento colectivo, ¿no? Y creo que para romper con esa lógica extractivista, porque de lo que se trata, a fin de cuentas, es de producir conocimiento, ¿no? En el encuentro de saberes, porque creo que hay un diálogo, una polifonía, ¿no? Y en esa construcción dialógica suceden cosas maravillosas y que no son producciones del equipo de investigación. Y que solo, por lo menos en nuestra experiencia, hemos podido poner en tensión esto que a vos te dijeran y te interpelaran, ¿por qué no se estudian a sí mismas? Pues nosotros le llamamos como pasar por el cuerpo, ¿no? Vamos a trabajar categoría, bueno, la pasamos antes por el cuerpo. Y entonces, ¿cómo las pasamos por el cuerpo? Tratando de generar algunas estrategias creativas, ¿no? Porque generalmente no son las estrictamente metodologías tradicionales, sino son algunas otras técnicas que nos permiten adentrarnos en estas categorías que vamos a utilizar con otras y que vamos a compartir con otras en una construcción diferente y poner esa, digamos, y exponer los efectos que esas categorías nos producen, ¿no? Y de alguna manera ponernos en situación de autoindagación, que es incómoda, es una situación absolutamente incómoda, porque además pareciera, hoy leía un texto que me mandaba Victoria, ¿no? Como la obligación de dar explicaciones de todo y de abrirnos, ¿no? Y de casi como estar en estado de catarsis permanente, y, y de exponerse plenamente. No, esto es un trabajo, ¿no? de reflexión crítica sobre el uso, ¿no? que hacemos permanentemente de nuestras herramientas para trabajar con otros como si fueran objetos, aun cuando hemos deconstruido toda esa concepción, ¿no? Positivista, seguimos tratando, porque las herramientas lo son, así como lo ha señalado, ¿no? Como si fuera materia prima que extraemos información, nos la llevamos y la resignificamos con nuestros marcos teóricos y las elaboramos y las presentamos con nuestra perspectiva, ¿no? Eso es una práctica que debemos romper, quebrar. Entonces, ¿cómo hacer para quebrarla sin que tenga un impacto en quien investiga, en el sujeto, ¿no? que está ahí posicionado en un lugar protagónico, para ubicarlo en un lugar, digamos, similar al otro sujeto o sujeta de que es interpelada, ¿no? Eh, Son estrategias, intentos, ensayos que vamos procurando para deshacernos de esas prácticas que tenemos internalizadas y que son profundamente coloniales. Y que, bueno, tiene costos, claramente tiene costos sobre la producción del trabajo, la demora y el tiempo, las publicaciones y el resultado, no es resultadista, no logra hacer un producto que puedas publicar inmediatamente, hay que volver al trabajo asambleario con otras y otros para ver si eso finalmente es lo correcto. Es un enorme laburo, ¿no? Que no lo financia nadie, que finalmente implica politizar esa experiencia y despatriarcalizarla y descolonizarla, y implica un posicionamiento de carácter ético, tal cual lo ha señalado, y político, que excede a las exigencias al mismo tiempo que demanda el sistema académico para el cumplimiento mínimo de los requisitos para sostenernos en el trabajo. Entonces, es como vivir en un estado de tensión política, ¿no? Entre este deseo no sé si se alcanza a entender, pero bueno, creo que... Yo quería decir algo también muy relacionado a lo que decís vos, Rosy, en cuanto, digamos, a la creación colectiva o a la producción colectiva o colaborativa que está surgiendo y que, nada, se está dando bastante, y también cómo se está poniendo en discusión a raíz de esta creación colectiva, o de esta
producción colaborativa se pone en discusión el término autoría, como también patriarcal, vertical, o sea, hegemónico, entonces como individual, privado, para abrirlo a eso, a la práctica más colaborativa, y ahora se me ocurre con el feminismo popular, o con los feminismos populares, que se está dando esa tendencia de crear red, hasta en la producción de conocimiento y en la producción cultural, con los colectivos que cada vez van surgiendo y son más. Y bueno, rescatar eso, y de que he estado buscando justamente si había en literatura alguna bibliografía, digamos, con perspectiva de género en literatura, y recientemente han surgido unas escritoras que han hecho 5 tomos de historia feminista de la literatura argentina. Y nada, me parece re valioso rescatarlo, porque en la facultad jamás se vio algo así, entonces como que empiece a surgir teoría y crítica literaria feminista argentina, me parece excelente, y nada, espero que se pueda integrar a las cátedras próximamente. Así que bueno, nada, quería aportar eso. Hermoso, podés compartir ese enlace si querés de dónde están para que podamos acceder o conocer las publicaciones, o quién es quien compila.